Es de conocimiento público que la pareja de periodistas, señor Boscán y Mónica Velázquez, han tenido que huir del país, de salir forzadamente para ponerse a buen recaudo y solicitar asilo en Canadá porque han sido víctimas de persecución, de hostigamiento, de seguimiento, de amenazas, etcétera. Ellos lo han dado a conocer ayer, incluso con documentación que sustenta el argumento por el que han tenido que abandonar el país. Esto deja ver la situación en la que se desenvuelve el periodismo en el Ecuador, las limitaciones con las que se ejerce la profesión. ¿Qué podemos concluir con esta situación por la que ahora atraviesan esta pareja de periodistas? Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Un saludo a Alexis también. Bueno, creo que hay que primero decir que depende del tipo de periodismo que se haga. Periodismo o pseudo periodismo. Hay periodistas a los cuales se ha sumado ahora Anderson Boscán y Mónica Velázquez, que les toca salir del país, pedir asilo político, escapar, simplemente huir para salvar su vida, la de sus familiares, su integridad física, porque están haciendo un periodismo que incomoda, molesta o puede transparentar actos de corrupción, impunidad, falta de cumplimiento de su misión por parte de instituciones del Estado, relaciones mafiosas, inclusive de determinados funcionarios públicos de altísimo nivel. Hay otros periodistas que en cambio están sumamente cómodos porque sirven permanentemente a esos grupos de poder económico, político o de poder criminal. Y esos, en cambio, son premiados. A eso se los manda a embajadas en calidad de embajadores y agregados culturales, se les da el rango de ministros. Ya hemos visto esto también en el pasado y en tiempos recientes. En el caso de Boscán y de Mónica Velázquez, efectivamente, desde hace 5 años al menos, que han venido haciendo una serie de denuncias que resultaron incómodas para los gobiernos de Moreno, Lazo especialmente, a quien prácticamente desnudaron en sus relaciones con grupos de poder mafioso. Y ahora con Noboa, evidentemente, cuando no tienen protección, cuando no existen libertades y garantías para ejercer ese periodismo que ahora fue incómodo para esos grupos de poder, cuando no les era incómodo, no pasaba nada, tiene estos lamentables resultados que hablan muy mal del país en términos de la libertad de expresión. No hay quien los defienda, en realidad no hay institucionalidad pública. Los propios periodistas Boscán y Velázquez se han quejado amargamente de una fundación como Fundamedios, que a la larga mucha alaraca y pocas nueces. Y en definitiva han tenido lamentablemente que salir del país y esperamos que sigan haciendo el periodismo desde fuera, tal como fue el caso de Alondra Santiago. ¿Cómo está, doctor Reyes? Buenos días, un gusto saludarle. A propósito de lo que usted relata de Fundamedios, han publicado ellos una suerte de alerta, no es ni siquiera una alerta, es un comunicado en el cual primero ellos hablan de sus buenos oficios en defensa del periodismo y de la comunicación, en fin. Empiezan echándose flores a sí mismos, ¿no? Dicen que tienen 18 años de trayectoria, defensa de la libertad de expresión, bla, 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 2.500 alertas. Dicen que lamentan la salida de Boscán y de Mónica Velázquez, con quienes yo insisto una vez más, me resulta bastante incómodo ser o tratar de ser empático porque no comparto en absoluto las formas de hacer periodismo de ellos, más allá de los ataques de los cuales también he sido parte de ellos. Pero señala este comunicado de Fundamedios, resulta contradictorio que aquellos que ahora nos difaman públicamente sean los mismos que han utilizado el prestigio de nuestra organización para solicitar medidas cautelares. Es de conocimiento público que el señor Boscán ha mantenido una relación cercana con figuras del crimen organizado, según constan diversas investigaciones de casos emblemáticos de delincuencia organizada como Metástasis, Encuentro, etcétera. Este tipo de vínculos va más allá del ejercicio periodístico responsable y nos preocupa profundamente el impacto de estas relaciones en la integridad del periodismo de Ecuador. Digo, ¿hay alguna sentencia, hay alguna denuncia pública en contra de la posta de Boscán y de Velázquez como para que Fundamedios, que debería estar vigilando la seguridad y el bienestar de los periodistas, hagan una afirmación de este nivel? A ver, varias cosas, Alexis. Primero, efectivamente, tampoco ni Boscán, ni Vivanco, ni La Posta han sido un medio de comunicación por el cual yo ponga mis manos a fuego. Creo que durante un buen tiempo, desde que fueron fundados, me parece que son 7 años, es decir, casi al final del gobierno de Rafael Correa, los primeros años, sobre todo los 2 primeros años, La Posta fue un muy buen negocio
que estuvo muy cercano al poder político, que no se metía con temas engorrosos y que finalmente logró pautar muy bien, tanto así que esto de medios pauteros empezó justamente con la famosa pauta, posta, este juego de palabras que se aplicó a la posta. Creo que el sesgo político, sus preferencias, sus cercanías, inclusive con partidos como el Partido Social Cristiano, fueron evidentes. Y con Luego, Creo en su momento, ¿no? y con Creo en su Claro. momento. Creo que luego hubo una ruptura con esos círculos de poder y finalmente empiezan a hacer periodismo de investigación, algo que se hace poco en el país porque quienes dicen hacerlo muchas veces lo que son periodistas de filtración, reciben ya la información, qué sé yo, de la embajada norteamericana o de ciertos, de la propia fiscalía, supongo yo, inclusive a ratos, y simplemente lo que hacen es servir de mensajeros para difundirla a nivel público. Entonces, no son de mi preferencia, pero yo el día de ayer mismo puse un tuit cuando me enteré de la salida de Boscan diciendo que más allá de sus errores, más allá de sus cercanías con círculos de poder económico y político y otros quizá, más allá de los sesgos políticos y más allá del trabajo que pudieron haber hecho, yo mismo fui el primero que cuestionó cuando quisieron prácticamente crucificar a Leonidas Issa en un programa que fue debut y despedida en TC Televisión. Ujú. Usted se acordará, Alexis. Así es. Un programa absolutamente de una bajeza impresionante que luego por las críticas que inmediatamente generó salió del aire, fueron muy criticados. Yo tuve un enfrentamiento vis a vis con Luis Eduardo Vivanco en un space, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, yo puse en tweet diciendo que es evidente que este es un reflejo más de que el periodismo está amenazado en el Ecuador. No son excluyentes las dos cosas. Ujú. Y en ese sentido, creo yo, lo más grave de todo resulta ser que Anderson Boscan se granjeó, yo diría, dos enemigos sumamente peligrosos. Por un lado, yo creo que un expresidente de la República, Guillermo Lasso, y su círculo cercano, que fueron quienes empezaron a rodear, acercar el quehacer periodístico de la posta, porque Boscan es un periodista y es un buen periodista, no lo discuto. Y por el otro lado, creo yo, la fiscal general del Estado. A mí me parece que si se escucha simplemente las que fueron revelaciones de Anderson Boscan, que fueron hace unos meses publicadas, me parece que 5 entregas largas, muy interesantes, que deberían ser objeto inclusive de Ujú. indagación, de artículos académicos, etcétera, para tratar de escarbar y ver qué mismo dice, porque dice muchísimas cosas importantes. Luego de eso, creo yo, fue un objetivo claro del poder político y de estas instituciones. Y en ese sentido, me parece a mí que es importante reiterar que no se trata de hacer, ni siquiera de hacer buen o mal periodismo, ético o no ético. Se trata de que cuando, por cualquier vía, se pone en peligro o se quiere transparentar relaciones mafiosas, Ujú. impunidades, complicidades entre el poder político y el poder criminal, o entre el poder económico y el poder criminal, efectivamente no hay. A pesar de que en el papel existe ese famoso mecanismo de protección de la libertad de expresión, de la cual tanto se vanaglorió Fundamedios, por ejemplo, de haber sido el promotor, no existe en la práctica ningún No. mecanismo que proteja a este tipo de periodismo. Me parece que la respuesta de Fundamedios ante yo diría, una imagen sumamente deslegitimada, basta ver un montón de comentarios que hacen personas, no trolls, personas, a esta respuesta de Fundamedios. Fundamedios está desacreditado hace mucho rato. Fundamedios tiene mejor imagen internacional porque ha logrado de alguna manera moverse muy sagazmente en esos niveles. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, estas otras instituciones, Relatoría de la Libertad de Expresión, pero a nivel nacional creo que conocemos muy bien que Fundamedios, en este caso específico de Boscan y de Mónica Velázquez, se alió incondicionalmente con esos otros periodistas que están muy cómodos haciendo a veces una gran alaraca, grandes acrobacias verbales, etcétera, pero que están muy cómodos con el poder. Y a ellos les defendió cuando efectivamente Boscan, en estas confesiones que hizo, en estas revelaciones que hizo, dijo que había periodistas esos periodistas que le atacaron eran periodistas que no querían
que se devele la verdad que ellos estaban develando, que les era incómodos. Así que es evidente que primero no hay protección para un periodismo ético, honesto al menos, transparente o que diga las verdades por cualquier medio. Y por el otro lado, creo yo, en el país hay muy poca legitimidad y cero legalidad, evidentemente, cero normativa para proteger el trabajo periodístico. Lamentable, por cierto. Es un mal precedente, doctor Reyes, porque, bueno, ahora quien quiera seguir manteniendo una posición crítica, contrastando, diciendo que no es verdad lo que todo el tiempo nos dicen, o al menos diciendo no todo es cierto, parte de lo que nos dicen sí, parte no, o nos están mintiendo, o sea, van a tener ese temor de decirlo, porque cualquier momento le empiezan a seguir, o le empiezan a amenazar, o le empiezan a hostigar. Absolutamente, y esto vale para, y lo más grave, más allá de que ya tuvieron que salir Alondra Santiago, ya tuvieron que salir Mónica Velázquez, Anderson Boscan estos últimos días, ¿qué pasa con los medios de comunicación y con los periodistas que no han salido? O aquellos que estamos haciendo periodismo? Yo también tengo un programa de derechos humanos en el que también suele ser un espacio de denuncias y a veces graves contra incumplimientos de autoridades, contra abusos de poder, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con quienes están haciendo periodismo en el Ecuador ahora? Ya hubo esta alerta justamente en la radio, donde estamos en este momento transmitiendo, contra Radio Pichincha, que se intentó nuevamente a través de hackeo informático, bajarse la cuenta, tomarse nuevamente el canal de YouTube, interferir en las comunicaciones. Yo varias veces he visto que curiosamente cuando están ustedes haciendo entrevistas y se están haciendo revelaciones, la última fue a José Serrano, al menos en mi receptor se cortaba la entrevista de José Serrano a cada momento. Entonces yo digo, esta especie de estado de riesgo permanente es algo que lamentablemente los otros medios de comunicación, aquellos periodistas que se jactan de decir las verdades, nunca topan, porque ellos no son topados. Y esto es lo más grave de todo, porque cuando no existe marco normativo, cuando no existen instituciones que protejan, cuando el poder político está haciendo lo que quiere finalmente, no es coincidencia que Anderson Boscan y Mónica Velázquez salgan del país apenas se cae, o al menos temporalmente, no sé si definitivamente, los juicios políticos a la fiscal Diana Salazar. No es coincidencia aquello. Yo creo que evidentemente no solamente la campaña política que se viene va a ser un espacio donde se va a tener que andar con pies de plomo, porque puede ser muy complicado lo que se diga en esa campaña, digamos, lo que se denuncie, etcétera, etcétera. No solamente para periodistas, sino también, como he dicho en otras ocasiones, para los propios candidatos y candidatas políticos. Nadie garantiza que en este estado de indefensión de la palabra, en este estado de indefensión de la libertad de expresión, evidentemente pueda cualquier momento cometerse otro asesinato, como el de Fernando Villavicencio, por ejemplo, político activista, diría yo, que ejercía un periodismo de filtración fundamentalmente, o frente a otros periodistas que quieran portarse críticos con el poder. El Cordicom no ha dicho una sola palabra, pero yo creo que deberíamos incluso irnos más allá de lo que está pasando ahora coyunturalmente con esto último que conocemos, Hernán, y es analizar lo que ha sucedido con la libertad de expresión, si se quiere, en los últimos, no sé, 14 años. Y cómo antes terminaba siendo considerada un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al ver un presidente que cuestionaba los medios o que rompía un periódico en una sabatina, y que hoy con los periodistas reciban amenazas en serio, de verdad, y tengan que salir huyendo del país para salvar su vida. Entonces, digamos, en algún momento estuvo mucho en debate el asunto de la libertad de expresión, pero porque había una suerte de confrontación y de pugna abierta entre un gobierno y todos los aparatos mediáticos, empresariales, a los cuales, claro, se subieron a la pelea también los periodistas, ¿no? Asumieron como suya la pelea. Pero hoy resulta que no están peleando por mantener sus columnas o por mantener al aire sus radios o sus canales, están peleando por salvar su vida.
Y creo que la disputa y la defensa de la libertad de expresión ya dejó de ser ese cuento y ese chiste de pegarse un viajecito cada cuanto a Washington para hablar ante la CIDH, y ahora sí creo que la disputa y la defensa va en serio. Así es, Alexis, creo que es un proceso, usted lo había mencionado, 15 años, sí, que arranca hace 15 años con el intento, no solamente del gobierno de Rafael Correa o de sus asambleístas, de generar un marco normativo para la comunicación en Ecuador, donde se respete los derechos y se democratice la comunicación en el país. Estoy hablando del 2009 al 2013. Fueron 4 años de boicot y de bloqueo a la ley. Los partidos de la derecha lo hicieron abiertamente, y cuando finalmente hubo la coyuntura propicia para aprobar la ley, que fue el 2013, empezó más bien un proceso de deslegitimación de la ley, de ataque político al gobierno de Correa, que se vio complementado por lo que sucedió esos 10 años del gobierno de Rafael Correa, porque fue un proceso, lamentablemente hay que decirlo, que vino de más a menos, un proceso que tenía como misión fundamental inicialmente democratizar la comunicación, ampliar el universo de frecuencias para que medios comunitarios puedan intervenir también con voz e imagen propia, la posibilidad de robustecer inclusive con mucha prestancia los medios públicos de carácter ciudadano, entre otras cosas, y de restar, por supuesto, poder a esa corporación mediática, algunos les llaman esa mafia mediática, que era la que reinaba sin ningún contrapeso en este país. Lamentablemente, creo que se cometieron errores, no solamente en la propia ley de comunicación. Yo lo he mantenido múltiples ocasiones. Yo mismo participé como vocal del Cordicom durante 1 año y medio aproximadamente, entre el 2013 y 2014. Y me retiré cuando vi que el proceso no marchaba, no se apoyaba a medios comunitarios, no se democratizaba la comunicación y se dejaba libre y abierto el tema, por ejemplo, de las frecuencias. Ahí yo no sé qué pasó, si fue falta de voluntad política o lo que sea. Sin embargo, con todas las acusaciones que tenía el gobierno de Rafael Correa, de romper periódicos, de tener exabruptos, de pelearse con periodistas, de mandarles juicios, y tampoco estaba de acuerdo con judicializar un tema que más bien tenía que haberse dado y disputado en la opinión pública y con marcos normativos y legales, que ya los existía, pero relativos a la comunicación. Más allá de eso, de ese entonces acá, hay una distancia abismal. ¿Quiénes tuvieron que salir del país, digamos, en el tiempo de Rafael Correa? Fue el editor del Universo, Emilio Palacio, y nadie más. ¿Qué medios se cerraron en ese entonces? Porque esa es otra acusación que se hizo. Diario Hoy se cerró por un pésimo manejo administrativo del señor Mantilla Anderson. No se cerró porque el gobierno lo haya cerrado. Igual que Revista Vanguardia, igualito, Igual que malas Vanguardia. administraciones. Exactamente. ¿De qué se puede acusar en ese entonces a las autoridades? Quizá de falta de conocimiento. Yo nunca estuve de acuerdo con la actuación de muchísimas actuaciones de Carlos Ochoa. No estuve de acuerdo con que se cobren multas excesivas a medios de comunicación que daban la impresión en el país y fuera del país de que se los intentaba quebrar. Ahí hubo un problema en el marco normativo que ha sido reconocido ya públicamente. Pero más allá de eso, yo pregunto, ¿cuántos periodistas, aparte de Emilio Palacio, que se fue corriendo a Miami después del juicio, cuántos más salieron del país? Ahora, ¿cuántos están fuera del país desde la época de Moreno? Porque Moreno se llenaba la boca, y Lazo luego, de que ellos sí iban a hacer respetar la libertad de expresión, ellos sí iban a defender a la prensa, etcétera, etcétera. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos están fuera? ¿Cuántos están amenazados? Se ha matado periodistas. Nos estamos olvidando de que más allá de que sea un político y un activista, Villavicencio también ofició de periodista. Y también a Villavicencio lo asesinaron, según mi criterio, porque sabía demasiado, porque tenía muchísima información, que es lo que tienen los periodistas. Y este es el mismo caso de Anderson Boscan. ¿Por qué Anderson Boscan se va del país? Porque él tiene demasiada información que le es tremendamente complicada a un montón de personajes políticos. Principalmente a la fiscal en este momento. Básicamente, creo yo, básicamente la fiscal, y yo diría toda la información que tiene sobre la mafia albanesa y las vinculaciones con el gobierno de Guillermo Lasso y funcionarios de ese gobierno. No nos olvidemos. Y ahí uno puede especular y empezar a hacer las relaciones que quiera hacer con funcionarios públicos. Pero normalmente cuando yo lo he escuchado a Boscan habla inclusive, no habla de Diana Salazar como fiscal,
Boscan habla, y es muy cuidadoso en lo que dice, habla de la fiscalía, Ujú. y él habla de altos funcionarios de la fiscalía. Y si nosotros esto lo relacionamos con inclusive detenciones que ha habido en los últimos procesos judiciales abiertos por la propia fiscalía, hay también funcionarios fiscales detenidos, que serán Ujú. obviamente unos pocos, que serán los eslabones más débiles, pero es evidente que cuando hay contubernio entre instituciones del Estado, y grupos que cometen delitos, es evidente que la que va a ser sacrificada es aquel sector de la sociedad, en este caso los periodistas, que finalmente quieran transparentar y denunciar estas situaciones. No hay por dónde perderse, Alexis.